Bien, retomamos la comunicación con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ella en este momento tuvo, no sé si nos puede escuchar ya a esta hora. Sí, perfecto, Valerie. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, ministra. Sí, entendemos que la Comisión de Presupuesto está aprobando la devolución de los aportes de la ONP. Es algo que ya se ha discutido largamente en el Congreso, ha llegado al Ejecutivo, el Ejecutivo lo ha observado y ahora se está viendo por insistencia. Entonces, se decidiría ya en última instancia, entendemos, o ustedes tienen alguna posibilidad de demandar o alguna herramienta legal para que esto no ocurra en caso de que estén completamente en contra, como ya lo han dicho anteriormente. Sí, Valeria, en realidad es lamentable lo que ha sucedido hoy. Era la última oportunidad para, primero, poder explicar y que los congresistas se den cuenta de lo perjudicial que es esta norma que ellos pretenden aprobar. Te explico. La norma ha sido, una vez que fue observada por el Ejecutivo, fue derivada a 4 comisiones, 3 ya se habían pronunciado por la insistencia, quedaba la Comisión de Presupuesto. Nosotros, a favor, es decir, en 3 comisiones del Congreso, después de su observación, habían estado a favor de continuar con esta devolución de aportes. Sí, insistir por la norma del Congreso, quedaba la Comisión de Presupuesto. Nosotros, ya estoy muy preocupada, ¿vale? Los efectos de esta norma, que probablemente luego irá al Pleno, son muy perjudiciales para el país, no solamente en términos fiscales, sino que realmente va a desproteger a los pensionistas y a los futuros jubilados. Nos aleja de todo aquello que nosotros buscamos como país, es que más peruanos tengan pensiones. El costo fiscal es de 15.900 millones, eso es 3 años de presupuesto en los programas sociales. Y lo más, además de insistir con esto, lo que realmente es lamentable es que se manda al archivo una norma que nosotros habíamos propuesto que era superior, que no generaba problemas como esta norma del Congreso, sino que tenía 2 medidas importantes. La primera era algunas mejoras en el Sistema Nacional de Pensiones para que más peruanos accedan a pensión. Esto era el acceso a pensiones proporcionales, facilidades para las pensiones con discapacidad. Un tema que sería muy importante para muchas personas es eliminar esa inconsistencia que había, que si tú tienes pensión no podías trabajar. Entonces habían normas que nosotros prevíamos que en el corto plazo iban a permitir que personas accedan a pensión y además se podía también, habíamos considerado que en esta coyuntura muchos aportantes necesitaban también tener liquidez, entonces se estaba aprobando bonos para los aportantes, estábamos aprobando también bono para los pensionistas. Entonces es realmente lamentable. Yo creo que han hecho oídos sordos. No sabes el enorme esfuerzo que hemos realizado desde el MEF para explicar esto. Yo he ido 5 veces a comisiones, hemos tenido muchas horas de trabajo con congresistas para explicar cuáles eran los impactos tan nocivos de la ley, que además es inconstitucional, dicho sea de paso, y cómo la norma que nosotros proponíamos era superior. Lo que entendemos entonces es que ustedes, al observar esta idea, esta propuesta por parte del Congreso, han dado algunas opciones para poder de alguna manera no entregar estos 4.300 soles, que entendemos que es el retiro que se estaría permitiendo a partir de ahora y que supondría estos 15.900 millones, sino también algunas propuestas para que pueda esto funcionar de otra manera. Digamos que es necesario, sí, eso se sabe, arreglar el sistema previsional. De acuerdo, nosotros habíamos propuesto una norma que permitía algunas mejoras que podían haber en el Sistema Nacional de Pensiones para que más gente acceda a la pensión, y habíamos considerado también el otorgamiento de bonos en un monto que para nosotros era un monto viable en el contexto de las finanzas públicas en la que nos estamos desarrollando. Nosotros habíamos previsto además también un bono para los pensionistas, y nuestras estimaciones es que al día de hoy los 4.7 millones de aportantes, si no hacemos nada, solo 1.4 va a acceder a una pensión. Con nuestras modificaciones estábamos logrando que 1.7 millones más peruanos accedan a la pensión, que yo creo que eso es todo lo que nosotros deberíamos aspirar. Correcto. Hay 3 razones importantes para tener una pensión. Primero, son ingresos vitalicios, luego proteges a tu familia porque tienes la pensión de viudez, y el tercero, muy importante en la pandemia, es el acceso a salud. Entonces, en realidad, Valerie, me parece lamentable, no solamente desde el punto de vista económico tenemos que lidiar con una pandemia, sino que
es muy complejo para el manejo de la política económica lidiar con leyes que mandarán al país por la borda. De acuerdo. Usted está diciendo que son decisiones anticonstitucionales. En la revisión que ustedes reenvían al Congreso de la República indican que el Congreso no tiene iniciativa de crear aumento de gastos públicos, que esto claramente es una decisión en ese sentido. Y por otra parte, en el artículo 12, que los aportes pensionarios son intangibles. ¿Qué sucede cuando el Congreso de la República toma una decisión que es anticonstitucional? Esto por insistencia en 4 comisiones se está aprobando, llegará al Pleno, es probable que se apruebe. ¿Cuál es la salida que tiene el Ejecutivo? ¿Cómo va a proceder? Mira, Valeria, quiero que vean, esos son todos los reportes que hemos mandado al Congreso sobre el tema de pensiones. Hemos hecho muchos esfuerzos para que ellos puedan entender esto. Desgraciadamente, la insistencia tiene 2 consecuencias terribles para los peruanos. Primero, vamos a estar en una querella legal de meses porque la norma es inconstitucional. Entonces vamos a tener que utilizar todos los instrumentos legales y no durante meses vamos a estar paralizados, ningún peruano se va a ver beneficiado de nada. Y lo segundo que me parece también gravísimo es quitar la oportunidad de haber aprobado una norma que era superior. Entonces creo que todavía nosotros vamos a seguir desplegando esfuerzos, tenemos todavía el Pleno, así que yo en realidad espero que el Pleno del Congreso, los congresistas piensen, antes que pensar en elecciones, piensen en las próximas generaciones. De presentarse una querella por parte del Ejecutivo, entonces no se entregarían pensiones durante todo ese tiempo. La situación con lo que se está pidiendo de esta entrega de 4.300 soles no se daría. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias de eso? El desembolso, más bien, y en el lado contrario, ¿tendría que darse? A ver, nosotros no podemos implementar una devolución porque, como lo he dicho antes, y eso es parte de cuando se quiere legislar sobre el Sistema Nacional de Pensiones, hay que entender el sistema, hay que conocerlo. Todo lo que ingresa mes a mes a la ONP, producto de los aportes, ese mismo mes va a pagarle pensiones a los jubilados. No hay una plata en cuentas como se piensa que hay en la AFP. Entonces es un proyecto de ley que tiene iniciativa de gasto, que vulnera la tangibilidad de los fondos de pensiones. Nosotros es inimplementable porque no se puede devolver plata que no está ahí, pero nosotros, Valerie, que somos, como te digo, vamos a seguir insistiendo en darnos los argumentos para que en el Pleno no se tomen pues estas decisiones que, como te he dicho, son leyes que van a seguir mandando el país por la borda. Es una ley que cuesta 16.000 millones de soles, entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a insistir con los argumentos técnicos. Y nosotros ya habíamos previsto entregar estos bonos porque considerábamos que, por ejemplo, los pensionistas podrían recibir un bono adicional. Entonces, nosotros tenemos otros instrumentos legales donde podríamos considerar estas medidas para darle plata a los bolsillos, por ejemplo, a los pensionistas. Entonces la medida del Ejecutivo paralizaría lo que está diciendo el Congreso y, en el caso, debido a lo que se viene viendo en las comisiones, de ser aprobado en el Pleno del Congreso, ¿ustedes paralizarían esta entrega de casi 16.000 millones? Sí, es inimplementable, vale. Nosotros vamos a ir por la inconstitucionalidad. Bueno, primero voy a seguir insistiendo y ahí es donde yo llamo a un llamado que los congresistas en el Pleno podamos trabajar en una propuesta consensuada. Yo no voy a descansar y destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para tener una propuesta que no perjudique al país, que no genere más problemas. Voy a seguir insistiendo con eso, los equipos técnicos del MEF y de la ONP van a seguir. Tenemos todavía el Pleno. Ojalá no sea el caso. Y después del Pleno tienen el Tribunal Constitucional. Tenemos el Tribunal Constitucional, pero tenemos una querella legal de meses en una situación donde todos tenemos que concentrarnos en la pandemia. Tenemos a peruanos que no van a recibir nada y tenemos quitada la oportunidad de una ley que era superior. Lo que hemos planteado es superior, permite que más personas accedan a las pensiones, pero yo voy a insistir, Valerie, en el diálogo con el Congreso para poder en el Pleno llegar a una posición de consenso que no perjudique al país y que beneficie más bien a todos los peruanos. De acuerdo. Eso en torno a la ONP. Lo ocurrido ayer ha sido en torno a la AFP y sí son cuentas personales, pero también se están tocando estos retiros hasta por 18.000 millones de soles, en el caso de que todos retiren estas 4 UITs que ayer se han aprobado. Esto va a llegar, lo decidido ayer sobre las AFP, y ya estamos en el otro tema, va a llegar también al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo lo va a observar?
Nosotros estamos, obviamente no estamos en contra de medidas que sigan vulnerando el sistema de pensiones, pero yo ahí estamos evaluando, yo quisiera tener también un diálogo responsable con el Congreso. Lo que no puede pasar, lo que sí sería terrible, que se insista con el 100% de los retiros. Eso, y en un contexto donde queremos reformar un sistema de pensiones, estamos aprobando leyes que no nos van a quedar que reformar porque se está tomando en cuenta todos los... se está queriendo retirar los fondos de las pensiones ahora de la ONP, que es algo que explico que no se puede hacer. Entonces, yo sí voy a pedir mucha responsabilidad y prudencia y como siempre, vamos a evaluar cuál es la medida que busque el interés común, el interés público, que eso es lo que siempre hacemos en nuestras decisiones. Pero el dictamen aprobado ayer es sobre las 4 UITs. Ese dictamen que va a llegar también al Ejecutivo, ¿ustedes lo van a aceptar o lo van a observar? Como te digo, Valeria, estamos evaluando... gracias a Dios, este dictamen fue mejorado. El dictamen que se puso a consideración el viernes tenía una disposición que ya fue retirada, donde determinaba que si tú, por ejemplo, tenías 200.000 soles en tu fondo, sacabas las 4 UITs y el resto se podía ir al fondo 0. Eso implicaba que si tu plata estaba en el fondo 2, iban a liquidar los activos. O sea, tenía unos efectos macroeconómicos muy preocupantes. Ese artículo que tenía impacto macroeconómico realmente preocupante ha sido retirado. Así que nosotros en esta nueva versión que han aprobado ayer, vamos a evaluar y, como te digo, siempre considerando, hay un tema técnico, pero también un tema de qué podría pasar si es que el Ejecutivo observara, si es que ellos insistirían o no con el 100%. Exacto, porque eso podría ser lo que ocurriría. Si ustedes observan las 4 UITs, podrían regresar entonces con una propuesta más firme sobre el 100% y con los votos, porque todavía hay algunos congresistas que insisten con el retiro completo de los aportes a las AFP. De acuerdo, Valeria. O sea, lo que se aprobó ayer no tiene este artículo que preocupaba muchísimo sobre el tema de poder liquidar todo, ir al fondo 0. Eso fue retirado. Nuestros cálculos del artículo del proyecto de ley que se aprobó ayer podrían ser entre 11.000 y 14.000 millones, pero yo también creo, Valeria, que les toca bastante a las AFPs dar información, mejorar cómo difunden la información. Acá todos los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto es la rentabilidad de los fondos, a entender bien qué cosa es, cuál sería la implicancia, qué pasaría si yo saco las 4 ITs. Eso sí es tarea de las AFPs, que tienen que mejorar totalmente su comunicación con los ciudadanos. De acuerdo, ministra. Económicamente, ya pasando a otro tema y tomando en cuenta la reactivación, las diferentes fases de lo que se está viviendo en este tiempo de pandemia, ¿cuándo volveríamos a las cifras prepandemia? ¿Cuándo volveríamos a tener los niveles que teníamos antes de marzo? Nosotros, en términos macroeconómicos, lo hemos puesto en nuestro marco macroeconómico. Nosotros estimamos que en el 2022 vamos a poder tener los niveles. El próximo año nuestra estimación es un crecimiento del 10% por efecto rebote. Pero nosotros estamos viendo, no sé si han podido, para todos los oyentes, ayer, por ejemplo, que se cerró, o antes de ayer que se cerró octubre, hemos alcanzado un récord en nivel de ejecución de la inversión pública. La inversión pública contribuye bastante a la recuperación de la economía. El nivel de ejecución de octubre ha sido el más alto de los últimos 10 años. Si comparamos los octubres, es el primer mes también desde que inició la pandemia donde la inversión pública cae, y vamos a seguir con esos esfuerzos. Tenemos el programa Arranca Perú, que es un programa de más o menos 7.000 millones de soles que está generando empleo. Así que desde el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno estamos muy comprometidos con la reactivación, y también todos los peruanos están comprometidos, y las cifras comienzan a mostrar, no solamente las cifras de salud, que también han mostrado algunas mejoras, sino que también la economía comienza a moverse. Nosotros vamos a someter un primer informe mañana para aperturar más actividades, a las ya abiertas, y vamos a seguir con esta ruta de poder seguir reactivando la economía al cierre del año y tener ya este crecimiento de 10% el próximo año. ¿Cómo afecta la admisión de la segunda moción de vacancia discutida ayer en el Congreso de la República en contra del presidente Vizcarra? Bueno, es un instrumento que está previsto en la Constitución. El presidente ya ha dicho que va a colaborar, como siempre ha sido. Nosotros esperamos mucha prudencia de parte de los congresistas, mucha responsabilidad.
vemos, como te digo, que la economía se está recuperando, es gracias al esfuerzo de los peruanos y quisiéramos nosotros seguir en esta ruta y no tener ninguna turbulencia. ¿Y económicamente afecta esta segunda admisión, el que se siga discutiendo vacar al presidente en el Congreso de la República? No se puede negar que la turbulencia política afecta un poco las expectativas, afecta a los inversionistas. Nosotros hasta ahora ya ha habido una primera vacancia, perdón, un primer intento, y nosotros hemos visto que la economía se ha recuperado a las cifras que estimábamos, así que yo espero que también se sea muy responsable y mucha prudencia. Realmente vemos, Valerie, que el país se está recuperando económicamente gracias al esfuerzo de los empresarios, de los peruanos, y debemos seguir en esa ruta. Y solamente para terminar, ministra, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué impacto podríamos esperar o cómo estamos preparados ante lo que está sucediendo en Estados Unidos? Hemos visto que el dólar ha estado en una cotización, digamos que más allá de lo que estaba calculado, de lo que estábamos viendo en los últimos meses. Eso aparentemente es consecuencia de la incertidumbre también que hay en Estados Unidos. ¿Cómo estamos preparados, por ejemplo, si ocurre lo que ya se discute, ¿no? Que Donald Trump no recibe los resultados en su contra, si esto sucediera, y afectará esto a las economías en general? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a ello en caso de que suceda? Bueno, nosotros, recuerden que quien interviene, a veces algunas intervenciones es el Banco Central. Yo por la mañana conversé con el presidente del Banco Central. Ellos siempre están continuamente evaluando la situación del tipo de cambio, y recordemos que en la crisis, a pesar de la crisis, la economía peruana se ha mantenido como la economía más estable, el tipo de cambio también más estable, y eso es gracias al excelente trabajo que realiza el Banco Central. Así que por ese lado el Banco Central siempre está evaluando y toma las decisiones que considere adecuadas. ¿Hay preocupación sobre lo que pueda ocurrir, según la conversación que ha mantenido esta mañana? En realidad es un impacto que podría, como bien lo has dicho, todo dependerá de cuán apretadas son los resultados, pero como país estamos muy preparados. Ya como te he dicho, una de las crisis más grandes de la historia, la economía peruana se ha mantenido resiliente, el tipo de cambio estable, y consideramos que así va a seguir siendo. De acuerdo. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por esta entrevista con nosotros en Canal N. Muchísimas gracias. Hasta luego. Permiso. Bien, vamos a continuar con información. Ahora la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Son las 2 de la tarde con 34 minutos.